Bueno, el Señor a través de Carlos nos enseñaba las grandes verdades del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, la cual venimos estudiando como iglesia. Un excelente mensaje donde nos enseñaban sobre la cena del Señor. Ese grande sacrificio que Dios Padre hizo al enviar a su Hijo, a donde Dios mismo se hace un hombre carnal y viene a morir por ti y por mí. Y es lo que hemos cantado y hemos celebrado en esta mañana, la cena del Señor. Ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo fuéramos salvos. Eso nos enseñaba. Y hoy vamos a seguir meditando en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y quiero preguntarles, ¿a quién de ustedes le gustan los regalos? Oh, a mi esposa sí le fascinan. Igual a mí, me fascinan los regalos. Vi pocas manos. Otra vez, ¿a quién les gustan los regalos? Wow, ya mejoró. Listo. Creo que a todos nos gustan los regalos. Y más cuando son regalos que nos satisfacen. Regalos útiles, ¿sí? A veces no nos gustan tanto, pero a veces los regalos son útiles. Una vez le regalé a mi hijo una caja de herramientas. Él no la quería. Él en su época, ¿sabe qué quería? Él quería un Nintendo, creo que era. Y yo le regalé una caja de herramientas. Martillo, serrucho y todo lo que lleva. Y él la miró, no me dijo nada, pero yo sabía. Pero ¿sabe qué le dije? Hijo, algún día tú eres un varoncito y la vas a necesitar. Y hoy en día me da gracias porque lo vi clavando clavos ahora en su casa utilizando la caja de herramientas. Hoy quiero hablarle de eso, de unos regalos que usted sabe o de pronto no sabe que tiene, pero que son los mejores regalos, aparte de nuestra salvación, que es el regalo más grande y que no tiene comparación, que Dios nos ha dado. Yo no sé si usted ya los conozca, ojalá que sí, pero si no, que hoy sea la oportunidad que Dios a través de su palabra podamos descubrirlos, para qué sirven y podamos usarlos, esos regalos. Así que acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. El título de nuestra prédica hoy es Descubriendo mis dones espirituales. Y cuando hablamos de dones espirituales uno dice, wow, ¿qué será eso? Y tenemos muchas ideas, porque el mundo nos ha vendido muchas ideas acerca de lo que son los dones espirituales. Entonces Pablo, que está corrigiendo cosas en la iglesia de Corinto, que hemos venido hablando de ellas, les dice aquí en el 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Que esa frase se puede traducir como, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales, de las cosas del Espíritu. Y lo primero que vemos es que dice Pablo, no quiero que ignoréis. Y recuerdo la instrucción que nosotros le damos a nuestros hijos o a nuestros hermanos, oiga, no se le olvide tal cosa. ¿Y sabe qué pasa? Que se le olvida. Y Pablo inicia diciendo, no quiero, hermanos. Entonces, ¿a quién está dirigida la carta? Cuando hablamos de hermanos, ¿podemos nosotros hoy decir que todos somos hermanos? Ojalá que sí. Estamos en una iglesia adorando al Señor, creyendo que Jesús murió en una cruz por mis pecados. Entonces Pablo se dirige a esas personas, a toda persona que ha creído en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que no podemos darle nada a Dios por pagar por esos pecados, que necesitamos un Salvador, podemos entenderlo y decimos, wow, Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de los pecados y te acepto como Señor y como Salvador. Entonces en ese momento usted es un hijo de Dios porque el Espíritu Santo viene a morar en usted y en mí. Y entonces ya podemos llamarnos ¿qué? Hermanos, hijos de Dios, integrantes de la familia de Dios, que un día estarán juntos alabando al Señor en los cielos por una eternidad. Decía Miguel, si tú hoy todavía no has entendido
esta grande verdad, qué buen momento es. Para poder que cada uno de ustedes, el que no lo ha hecho, pueda decir, wow, yo sí, yo soy pecador. De pronto no soy tan pecador como el vecino que comete 10 pecados, yo solo cometo uno. Pero ese pecado te aleja de Dios igual que el que cometió 100. Entonces todos necesitamos un Salvador. Y qué buen momento para que tú hoy, amigo, pudieras decirle al Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Y cuando decimos que es nuestro Señor, es porque estamos dispuestos a obedecerle. Entonces Pablo inicia así: no quiero, hermanos, ya sabemos a quién, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando Pablo dice, bueno, Dios a través de Pablo, no quiero que ignoréis, es porque hay mucha ignorancia acerca de los dones espirituales. Y si cada uno hablamos aquí lo que pensamos acerca del tema, van a salir una cantidad de cosas, porque somos ignorantes acerca de ese tema. Y para que no seamos ignorantes, hay 3 preguntas naturales de este texto que quiero que respondamos, que el Señor nos va a ayudar a responder para no ser ignorantes y entender acerca de ¿qué? De los dones espirituales. La primera pregunta sería, ¿qué son los dones espirituales? Y es la que vamos a responder. ¿Qué son los dones espirituales? Vamos a hacer su descripción. La segunda pregunta sería, ¿quién los da? Y la tercera pregunta, ¿cuál es su propósito? ¿Para qué son esos dones espirituales? Entonces vamos a estar trabajando en esas 3 preguntas y creo que el Señor nos va a ayudar, estoy convencido. Entonces, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Sabemos que la iglesia de Corinto, esos hermanos recién convertidos, venían de adorar todas esas imágenes, todos esos dioses que había en Corinto. Y entonces en los rituales que hacían para pedirle favores a un dios de esos, pues estaba el brujo, bueno, ¿cómo lo llamamos? El chamán, el brujo, el sacerdote, era el nombre, un nombre elegante, ¿sí? Pero ejercía las veces de lo otro. Entonces, ¿el sacerdote qué hacía? Le daban brebajes, hipnosis. Y entonces esa persona, lo que ellos veían era una persona balbuceando y gritando y haciendo cosas, ¿cierto? Estos cristianos iban a los templos y veían eso. Entonces les enseñaban que esa es la manera de tener un contacto con ese Dios. Pero era producto de una autosugestión. Pero ellos venían con eso en la mente, que para poder acercarse a ese Dios, pues tenían que hacer ese tipo de cosas. Entonces Pablo le está diciendo, pues mire, no quiero que ignoréis, cuando ustedes que eran gentiles, y gentiles todo aquel que no es judío, todos, el que no sea judío es un gentil, ustedes hacían eso, iban a esos templos y pensaban que eso era el conectarse con el Señor, y estaban extraviados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que Dios no le agradaba. Pero viene una pregunta aquí, ¿será que hoy, hermanos, a ustedes y a mí aún estamos extraviados, aún hay ídolos que nos engañan? Yo he visto cristianos haciendo cosas como extrañas y van donde la clarividente, donde, bueno, no quiero meterme en esas cosas ni nombrarlo, pero hay otro tipo de ídolos, aparte de las imágenes, que aún están en nuestro corazón. Entendemos que un ídolo es todo aquello que le roba el lugar a Dios. Cualquier cosa que sea más importante en nuestra vida, eso es un ídolo. Y quisiera que hoy como cristianos, como hijos de Dios, pudiéramos preguntarnos desde nuestro fondo de nuestro corazón, ¿qué ídolo aún hay en mi vida? Hay esposos que idolatran a su esposa y está bien que la amen, pero no puede estar por encima del Señor. Hay esposas que idolatran a su esposo, pero el esposo no puede estar por encima del amor del Señor. Como papás a veces idolatramos a nuestros hijos y hacemos cosas. El hijo tiene unos zapatos de 600,000 pesos y el papá lo tiene roto.
porque ese es su Dios, porque el niño no le puede faltar nada. Los mandan a estudiar a Harvard cuando no puede estudiar en Harvard. Y se endeuda porque es el pequeño Dios. A veces el ídolo nuestro es el dinero y gastamos toda energía y tiempo haciendo dinero. Y el enemigo te va a proveer. Pero todo tu tiempo y tu pensamiento, 24 horas pensando en cómo hago más, en no perder. A veces esos ídolos pueden ser tu trabajo. Trabajas tanto y quieres ser el mejor que todo el tiempo se va en el trabajo. Y así sucesivamente, cualquier cosa que esté por encima del Señor es un ídolo. Y qué buen momento para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en ello. Dice el versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hablando de las cosas espirituales, Pablo nos enseña, Dios a través de Pablo nos enseña que nadie puede decirle a Jesús Señor si el Espíritu Santo no mora en él. El Espíritu Santo es el que hace que el cristiano pueda decirle a Jesús Señor, que significa que es Salvador y que es nuestro Señor y que le obedecemos. Y surge otra pregunta natural. ¿Hoy podemos cada uno de nosotros llamar a Jesús Señor? ¿Será que podemos llamarle? Si el Señor se me aparece aquí y yo puedo decirle completamente, mi Señor, ¿le estoy obedeciendo? ¿Le estoy aceptando como Salvador y como Señor? Y uno puede decir, Jesús para muchos no es Señor y de pronto para nosotros no lo sea. Tal vez solo lo tenemos como el Salvador, pero no como el Señor de nuestras vidas. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El Señor Jesús es nuestro Señor y va a ser Señor de todos un día, porque toda rodilla un día se va a doblar. Y entonces así empieza Pablo a explicarnos los dones espirituales. Dice el capítulo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Está viendo que estos dones son qué? Diversos. Cuando habla de dones, don espiritual, la palabra ahí es caris o carisma, que quiere decir una dádiva, un regalo de Dios, un regalo. Entonces, eso es lo que traduce. Entonces, hay diversidad de regalos, ¿cierto? Hay diversidad de regalos, pero el Espíritu es el mismo. Debemos entender que este regalo de Dios, este regalo divino dado por Dios, es diferente a los talentos o a las habilidades que también son dadas por Dios. Todas las personas en el mundo nacemos con talentos, con habilidades, unos para cantar, otros para hablar, otros para bailar, otros para tocar un instrumento musical, otros no tocamos absolutamente nada. Esas son habilidades dadas por Dios, talentos. Pero cuando hablamos de dones, son esos regalos dados de Dios de una manera especial a los cristianos, a cada cristiano, a cada aquel que podemos llamar hermano. A ese Dios lo ha dotado con un ¿qué? Con un carisma. Por eso es que hay unos hermanos que llaman ¿qué? Carismáticos. De ahí viene esa palabra carismático, de carisma, porque ellos se han centrado en los dones del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El 4 dice, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5 dice, hay diversidad de ¿qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Y de qué Señor hablamos? ¿Quién decimos que es el Señor? Jesucristo, ¿cierto?
Y dice el 5, y hay diversidad de el sexto, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y en estos 3 versículos vemos a un Dios trino, vemos la Trinidad de Dios operando en unidad. Cada uno de las 3 personas de la Trinidad haciendo algo con el mismo propósito. El Espíritu Santo da los dones, el Señor, o sea Jesucristo, provee los ministerios, y la palabra ahí es diaconeo, que quiere decir servicio. Dios, Jesucristo, provee diferentes maneras, ¿dónde qué? Donde servir. Y entonces a uno constituyeron profetas, a otros maestros, a otros les dan de servicio, y el Señor en la iglesia y en el mundo da todas las oportunidades, ¿para qué? Para que cada cristiano sirva. Y Dios dice que da ¿qué? Diversidad de operaciones. Y cuando hablamos de operaciones es una palabra que tal vez no entendemos mucho, pero esa palabra significa en el original energemata, en el griego, que quiere decir poder, energía, poder. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando juntamos estos 3 versículos, decimos que Dios a través del Espíritu Santo da dones, regalos milagrosos a una persona. ¿Para qué? En los diferentes ministerios sirva, en las diferentes oportunidades, y a veces con un poder especial, que eso es lo que significa poder, energía dada por Dios. Cuando hay, por ejemplo, una sanidad, que más adelante vamos a hablar del don de sanidad, hay un poder de Dios para que ese don se dé y para que se realice ese milagro. Es esa cosa milagrosa, esa cosa asombrosa que Dios hace en determinado momento, como Él quiere y cuando Él quiere. La segunda pregunta, hasta aquí creo que ahora respondía qué son los dones, ¿cierto? Un regalo divino, especial de Dios, dado a cada creyente. ¿Ya sabes qué don tienes? ¿Ya sabes qué regalo tú tienes? A veces es difícil descubrirlos y nos pasa todo, pero a veces es muy fácil y otros lo reconocen. A veces ejercemos muchos dones y la gente nos dice, uy, usted tiene tal don. La segunda pregunta, ¿de dónde provienen? Dice el versículo 7, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu. En la parte A, la parte B es la siguiente pregunta. Entonces la parte A de este versículo nos dice que proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo, y a cada uno. O sea, nosotros podemos entender que como cristianos tenemos un regalo, o pueden ser más, pero por lo menos un regalo Dios nos ha dado. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio, ni sombra, ni variación. Esos regalos divinos vienen de Dios. Entonces tú no esperes un regalo divino de otro lado. Si es divino, ¿viene de quién? De Dios. Dios nos lo da, Dios nos dota con ese regalo para poder vivir como cristianos. Dice el versículo 8, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces aquí empieza ya a describirnos algunos de esos regalos, algunos de esos dones especiales dados por Dios. Dice el primero, en el 8 dice, palabra de sabiduría. ¿Conocen ustedes a alguien que sea sabio? Que conozca la palabra de Dios, que la interprete y que la aplique, y que cuando usted le pide un consejo o cuando usted está triste, esa persona le da una palabra y usted dice, gracias Dios, me hablaste Señor. Y que a veces hasta te puedes regañar, pero tú entiendes que ese mensaje viene de Dios y usted se va bien. No cambió su situación porque el problema sigue, pero usted entendió que Dios es más grande que ese problema y que Dios le puso a esa persona a que le diera esa palabra en ese momento. Yo conozco varios hermanos
que tienen ese don, que son sabios y sus consejos son bíblicos y sus consejos alientan, sus consejos llenan. Y ese es uno de los dones que edifica la iglesia porque ayuda a mantenerla y a sostenerla. Porque esa palabra sabiduría se ejerce más que todo cuando las personas están mal, cuando necesitan el aliento, cuando necesitan ser guiadas. Ese es el don de sabiduría, esa capacidad especial que Dios le da a algunas personas, a algunos hermanos, para que interpreten bien la palabra de Dios y para que den esa voz, esa palabra exacta cuando el hermano lo necesita. No sé si dijera que levanten la mano, alguno diría, yo soy sabio. A veces somos humildes y decimos, no. Bueno, y es mejor ser humilde, decir, Señor, dame de tu sabiduría. Porque cuando aplicamos nuestra sabiduría, ¿la vamos a qué? A embarrar y vamos a dar malos consejos. Yo siempre le pido sabiduría al Señor, porque a veces no soy sabio. A veces no he dado consejos sabios. Pero gracias a Dios me he dado cuenta y digo, uy, Señor, me equivoqué. Y mi intención es ¿qué? Es corregirlo. Mi intención, y más como pastor, con la grande responsabilidad que tengo, es decirle todos los días, Señor, ayúdame a ser sabio, a que mis palabras sean tus palabras. Otro don, palabra de ciencia. Y creo que este es uno de los dones que más confusión trae a nuestra vida. El don de ciencia trae mucha confusión a nuestra vida porque unos dicen una cosa, otros dicen otra y uno se imagina otra. Pero resulta que el don de ciencia, en el original, en el griego, la palabra ciencia se traduce como conocimiento. ¿Sí? Como conocimiento. Entonces, este don es un conocimiento especial que Dios le da a una persona determinada en un momento y le muestra algo para que lo comunique. Cuando veía Hechos 5, me preguntaba, ¿cómo supo Pedro cuando Ananías y Zafira vendieron el terreno y se guardaron una parte? Y fueron y dijeron, Pedro, mire, yo aquí traigo lo que es. Dice, ¿cómo pretenden engañar al Espíritu Santo? Ustedes lo vendieron por más. ¿Y saben qué pasó? ¡Tup! Se murieron. Murió Ananías y Zafira. ¿Quién le reveló a Pedro que ellos habían hecho eso? Dios en un momento dado le dio sabiduría a Pedro para que pudiera hablar de eso. En Marcos 8:26, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta. Y entonces Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y sabe qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios Altísimo, tú eres el Cristo. ¿Y sabe qué respondió Jesús? No hubiera sabido eso si mi Padre no te lo revela. Dios en un momento le reveló a Pedro sin saber que él era el Hijo de Dios, que él era Altísimo, revelado por Dios directamente. El pastor Adrian Rogers contaba una historia, y es que una vez estaba predicando y cuando escuchó fuera un alboroto y todo el mundo de la iglesia se puso, ¿qué pasó allá? Hay algo raro. Y él dijo, tranquilos, es el jefe de la policía que tuvo un accidente y él nos explica cómo supo eso. Dice, en ese momento Dios me dijo eso, yo no sabía. Entonces ese es la palabra de ciencia, un conocimiento especial dado por Dios en un momento especial como Él quiere. No es que, yo siempre, bueno, oro y Señor, muéstrame, ¿no? Es cuando Dios quiere, y así es como se manifiestan esos dones y esos poderes extraordinarios, bajo el control, bajo el dominio de Dios, en un momento especial como Él quiere. Dice el versículo 9, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Don de fe. Cuando hablamos del don de fe, no hablamos de fe salvadora, esa fe que estamos hablando en colocarla en Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirnos de los pecados y en ese momento somos salvos. En ese momento dejamos de ser hijos de ira para ser hijos de Dios. No se trata de esa fe. Es una fe especial
Esa fe que desarrollamos y que tienen algunos hermanos que es más visible que en otros. Y es que confían en Dios no importa la circunstancia cuán adversa sea. Cuando en Daniel 3:16 el rey Nabucodonosor le dice a los amigos de Daniel: oiga, si ustedes no adoran, me dicen que ustedes no adoran la estatua que yo dije que adoraran, y si ustedes no la adoran, los voy a meter al lago de fuego, perdón, al horno de fuego, que traduciría lo mismo. No es lo mismo. El lago de fuego es el lugar donde van a ir quienes no han creído en el Señor Jesús. ¿Y saben qué pasó? Los metieron al horno de fuego. Pero ¿sabe qué dijeron esos 3 hombres antes de entrar allá? ¿Sabe qué, rey Nabucodonosor? Sepa usted que a sus dioses no los vamos a adorar. No lo vamos a hacer. Y aún así, el Dios nuestro, el que adoramos, que nos puede salvar, si no nos salva, aún así no vamos a adorar a tus dioses. ¡Guau! ¿De qué fe hablamos? Esa es la fe del don de fe. Creer en Dios que es capaz, que conoce las circunstancias que yo vivo y no me aparto de ellas. Cuando a Daniel le dijeron: oiga, rey, el mismo, mire que Daniel está orando allá a mediodía, y entonces dijimos que no pueden adorar a nadie por envidia. ¿Y sabe qué hicieron? Hay que echarlo al foso de los leones. ¿Y saben qué pasó? Daniel no dejó de orar, siguió orando a mediodía como lo hacía siempre. Esa es la fe que tiene este don. El famoso predicador Müller, hay una historia de él que me fascina, hablando de este tema, y es que una vez iba en un barco, iba a predicar a una iglesia. En esa época iban en barco, y entonces de repente el barco paró y dijo: oiga, capitán, ¿qué pasa? Dijo: hermano, no podemos avanzar, me tocó parar porque hay neblina. No, pero avance. No puedo avanzar, nos estrellamos. Dijo: bueno, capitán, déjame, yo oro. Entonces Müller, más o menos la oración de él, no es la misma. Dice: Señor, tú sabes que yo debo ir a predicar tu palabra. Tú sabes que esa gente allá necesita que les lleves tu mensaje. Así que, Señor, yo necesito cumplir, necesito llegar allá. Entonces, por favor, llévate la brisa, la neblina. Cuando él terminó de orar, el capitán empezó a orar. Sí, Dios, ¿sabe qué? Pues escucha a mi Müller. No sé la oración del capitán, pero más o menos así empezó a orar también. ¿Y sabe qué dijo Müller? Dijo: capitán, no ore. Sí, extraño, ¿cierto? Capitán, no ore. Bueno, ¿y por qué no voy a orar? Dijo: primero, porque usted no cree que Dios lo va a hacer. Y segundo, porque Dios ya lo hizo. Ya Dios se había llevado la neblina. Ese es el don de fe. Creer en Dios a pesar de las circunstancias. Creer que Él puede hacer cualquier cosa y que las va a hacer. Lógicamente, que estén alineadas con su voluntad. Porque entonces: Señor, yo tengo mucha fe en que mañana quiero un palacio. Ay, sí. Te quedarás, hermano, 80, 100 años orando eso, porque no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la fe genuina cuando queremos alabar, adorar y estar acorde con la voluntad de Dios. Sanidades. El don de sanidades. Uno de esos dones extraordinarios, mal utilizados, mal entendidos por muchos cristianos y por muchas iglesias. Cuando hablamos de dones extraordinarios, que son esos dones especiales, don de sanidades, don de fe, don de lenguas, básicamente hay 2 posiciones. Unos dicen: no, eso ya cesaron, ya no hay nada que hacer, toda la palabra está escrita, toda la profecía está escrita. Y otros dicen: no, sigue igualito, porque la Biblia en ninguna parte asegura ni una cosa ni la otra. No dice que los dones van a ser temporales, pero que tampoco van a continuar. Entonces, eso ha dividido muchas iglesias y muchos hermanos. Cuando hablamos del don de sanidades, es cuando Dios derrama su amor y su poder de una manera especial en alguien. Entonces, conocemos casos en los cuales un hermano va y ora por otro
y la persona se sana. ¿Quién lo hizo? Dios en determinado momento. Pero necesitamos entender, hermano, que este no es un don permanente, que no hay una persona en el mundo que diga yo tengo el don de sanidad. Si a usted le dicen venga los miércoles que lo voy a sanar, hermano, eso es mentira. Porque resulta que más adelante dice en el versículo 12 que los dones son dados por voluntad de Dios y los reparte como Él quiere. ¿Sí? Esa es su voluntad y majestad de Dios. Si hubiera alguien que tuviera aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia de este mundo el don de sanidad, no habrían enfermos, porque las filas serían larguísimas, vendrían de toda parte y yo sano este, sano aquel, sano, y serían sanos todo el mundo. Lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios tiene el poder para hacerlo, hasta levantar muertos si Él lo desea. Conocemos que Dios ha sanado personas. En esta iglesia Dios ha sanado personas, pero no ha sanado todas, otras han muerto también enfermas. Pablo tenía el don de sanidad. ¿Y sabe qué pasó con Pablo? Él tenía un aguijón y no se lo pudo sanar. No pudo. Y 3 veces le dijo, ¿sabe qué? Dios, quíteme esto. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Y Pablo entendió eso. Y Pablo dice, es que Dios me deja eso como un mensaje de Satanás para que yo no me gloríe. Entonces, como Pablo fue tan usado por Dios, podía decir, yo fui al tercer cielo. Pero cuando sentía eso decía, no, yo no soy tan poderoso porque Dios no me quiso quitar esto. Cuando Timoteo estaba enfermo, Pablo no dijo, oye Timoteo, sé sano o ven aquí te sano. ¿Sabe qué le dijo? Timoteo, tómate un poco de vino a causa de tu enfermedad en el estómago. Y él tenía el don de sanación. Entonces necesitamos, iglesia, cada uno de nosotros, entender que Dios lo puede hacer. Y que esa persona que Dios le permite ese don, va a orar por 200 enfermos y de pronto 199 se mueran. Porque es la voluntad de Dios que a llevárselo. Entendemos que Dios puede sanar y curar a cualquier persona de cualquier cosa en cualquier momento. Pero todo eso bajo la voluntad y el poder y la soberanía de Dios. Dice el versículo 10, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Estos dones son extraordinarios, hacer milagros. ¿A quién no le gustaría hacer milagros? Esas cosas asombrosas que un momento a otro, ¡pua!, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Levántate, Lázaro. ¿Y qué pasó? Lázaro se levantó. Y eso estaba pasando en Corinto. Claro, los dones, todo el mundo anhelaba esos dones que usted dice, wow, el don de servicio. No, pues yo coloco una silla, lavo un baño y nadie me ve y estoy ahí y nada pasa. Pero ese don extraordinario yo lo quiero. Y fue lo que hizo Simón el Mago. Ahí en Hechos, oiga, ¿sabe que véndanme ese poder que ustedes tienen? Y casi se muere, si no es que oran los apóstoles, se mueren porque quería comprarlo. Entendemos que los dones no se pueden comprar, son dados por Dios. Entonces cuando habla de hacer milagros, entendemos lo mismo que en el don de sanidades. Son momentos en los cuales Dios opera de una manera especial, como Él quiere. Yo no sé si ustedes han visto milagros, yo he visto milagros en mi vida. He visto dones manifestándose, pero no constantemente. De este tipo de dones veo que cuando el Señor quiere, el Señor lo hace. El Señor muestra su amor y muestra su poder en un determinado momento. El don de profecía es otro de los dones mal entendido por nosotros y tal vez por muchas congregaciones. Porque siempre cuando escuchamos de la palabra profecía, entendemos de hablar de tiempos futuros, de lo que va a pasar en el futuro. Pero resulta que cuando miramos la palabra del Señor, lo que va a pasar en el futuro ya pasó, ya está escrito. Pregúntenme qué va a pasar con la iglesia. Y yo les digo, un día el Señor va a venir en el rapto y nos va a llevar. Pregúntenme qué va a pasar con los muertos. Le digo, todos resucitarán, unos van con Dios y otros van para el lago de fuego cuando sean juzgados en el gran trono blanco.
Pregúnteme qué va a pasar con este mundo. Este mundo va a ser destruido. ¿Sí? Entonces, ya ese tipo de profecía de lo que el Señor quería enseñarnos de los tiempos ya está escrita. Pero tampoco podemos pensar que en determinado momento Dios no le plazca mandarle un mensaje a una persona de algo que le va a pasar. Conozco casos en los cuales personas han soñado o han visto cosas y eso ha pasado en el futuro. Yo los conozco. Entonces yo no puedo decir que no hay momentos en los cuales Dios pueda utilizar a una persona, porque es que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Lo que no puedo decir es que es un don continuo y alguien se para aquí a decir siempre mañana va a pasar esto, esto y esto y esto, porque eso no pasa. Son momentos especiales en los cuales el Señor derrama su poder sobre alguien y lo utiliza, pero siempre es para glorificar el nombre del Señor. Cualquier cosa que vaya en contra de eso, tienen que tener cuidado, porque entonces las clarividentes están afuera, que es el don que da Satanás, que falsifica este don. Entonces, no todo lo milagroso viene de Dios. Recordemos, hermanos, eso. Recordemos que no todas las cosas sobrenaturales vienen de Dios. Por eso es que el cristiano tiene que estar seguro que es cristiano y servirle al Señor y meditar en su palabra y mantener. Cuando una persona con esas características lo hace, uno dice, es de Dios y es para edificación de la iglesia. Discernimiento de espíritus. Wow, qué gran don, qué gran regalo de Dios es este. ¿Por qué? Porque sabemos que el principal engañador es ¿quién? Satanás. Satanás. Y Satanás quiere y ha querido siempre destruir la obra de Dios, destruir la iglesia. Y entonces a veces una congregación se meten falsos pastores, falsos maestros, falsos cristianos, con doctrinas malas, doctrinas que contaminan. Y entonces este don el Señor se lo da a muchos cristianos que pueden discernir y decir, y nos ha pasado en la iglesia. Hermanos que nos dicen, pastores, tengan cuidado. Yo estoy viendo esto como extraño con esa persona. No sean ligeros en colocar manos, porque yo no veo esto. Entonces, esa persona tiene una capacidad de ir más allá y ver algo, no sé, en sus ojos, en la forma de comportarse, aunque a veces tiene una apariencia piadosa y lo que hablan es bonito. Pero esta persona dice, hay algo ahí. O sea, hay algo en esa persona que debemos tener cuidado. Y esos son los guardianes de la iglesia. Los guardianes de la doctrina, de la palabra del Señor, que están diciendo, ese es un falso maestro, que se enseña bonito y tal cosa, pero hay algo extraño en él. Y es una bendición contar con esos hermanos. Diversos géneros de lenguas. Cuando hablamos de lenguas, lo que dicen en original es idiomas extranjeros, es otro don mal usado. Y claro, eso llama la atención. Si alguien aquí se para y habla miles de cosas que no entendemos, por eso el Señor nos deja 3 capítulos para hablar de dones espirituales, el 12, el 13 y el 14 de 1 Corintios. Cristian y Jaime Fleming, que vienen a predicar de este tema siguiente, nos van a ahondar en esto, para que no seamos ignorantes sobre este tema, para que podamos ahondar. Hoy no tenemos tiempo de ahondar en ello, en este don de lenguas. En los capítulos 14, el Señor nos enseña cómo utilizarlos, cuándo se deben utilizarle y para qué sirven. Entonces, bueno, los dejo ahí para que vengan a las próximas dos predicaciones. La tercera y última pregunta que debemos responder. Ya vimos qué son los dones espirituales, esos regalos hermosos, divinos dados por el Espíritu Santo. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es su propósito? Bueno, ya sabemos que Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, da ¿qué? Unos dones, unos regalos. Tenemos respuestas a 2 preguntas. Ahora la tercera, ¿para qué son esos dones espirituales? Dice 1 Corintios 12:7.
pero cada uno le fue dada manifestación del Espíritu Santo para provecho. La pregunta ahí sería, ¿para provecho de quién, cierto? ¿Para provecho de quién? Los dones espirituales fueron dados según 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dios mismo nos dota, nos da unos regalos hermosos. ¿Pero para qué? Para edificación de la iglesia. No es para que tú te crezcas y digas, oye, es que, ¿sabes que cuando quieras te sano Jesús? Yo, estás malo de la rodilla, ven acá y te sano. No es para que tú te crezcas. Porque eso no es porque tú te lo merezcas. Es por gracia. Es un regalo de Dios que a Él le plació darte ese regalo para que tú edifiques. ¿Y edificar qué es? Construir. Para que entre todos y como cada uno tenemos un don diverso, edificamos y ayudemos a crecer la congregación. Y aquí es donde cada uno hace parte de la caja de herramientas que le dimos a Joseph. Donde uno es martillo, donde otro es clavo, donde otro... Y todos esos dones juntos. Imagínate un hermano con el don de sabiduría dando esos consejos necesarios en la iglesia. Pero también el hermano que discierne espíritus y dice, tengamos cuidado con esto. Wow, se blinda esa iglesia, ¿cierto? Y entonces el que tiene don de servir y usted llega y te tomas un café y usted, gracias por el café. Y entonces el otro que tiene el don de dar, hermano, tenga para el almuerzo. Y usted, wow, gracias hermano. Oiga, qué hermoso es una congregación donde cada uno de nosotros podamos conocer y ejercitar nuestro don. ¿No les parece maravilloso? Utilizarlos todo para el crecimiento de la iglesia. ¿Usted sabe qué pensaría la gente de afuera? ¡Wow! Yo quiero eso. Como dice Miguel, cuando vio la congregación dijo, yo quiero eso que ellos tienen. Yo quiero ese amor. Yo quiero ser parte de la alegría, del gozo que se ve. Y eso es el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que estar mostrando eso al mundo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y a veces, hace unos años yo me miraba y yo decía, ¿qué fruto del Espíritu Santo ven en mí las personas? Wow. Y me sentaba ahí y entonces yo pensaba que el que estaba aquí decía, es el hermano carepalo, que nada me movía yo. Chévere. Pero ninguna emoción. Pero, ¿será que es que el Espíritu Santo está en mí porque aquí no hay gozo? Sí. Pero también el que salta mucho y eso. ¿Será que el Espíritu Santo está ahí? Yo no lo sé. Pero miren, hermanos, que eso me ayudó mucho a mí a centrarme en entender cuál es el fruto del Espíritu Santo que yo muestro para afuera. Porque ese fruto no es para tenerlo adentro, sí para tenerlo, pero es para mostrarlo. Cuando usted muestra amor, es esa condición en que usted se sacrifica por el hermano. Cuando muestra gozo, a pesar de las circunstancias, la gente ve eso en usted, en lo que hace y en lo que muestra. Cuando tiene paciencia, cuando esos hermanos hablan de usted y le dicen y le hacen, y usted dice, bueno, Señor, encárgate tú de eso. Y así, eso debe habitar en nosotros. Para eso fueron dados los dones, esos regalos de Dios, para que podamos juntos crecer. Y aquí viene también una pregunta natural, y es, ¿lo estás haciendo? ¿Ya sabes cuáles son tus dones? Hay muchos más, estaremos hablando de ellos después, pero de esta lista de 8 o 9, no sé si tenga alguno, ojalá los tengas, porque Dios dice que cada uno lo tenemos. Ahora, como conclusión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermanos, necesitamos
Ya tenemos el conocimiento, un regalo dado por Dios. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Pero ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice 1 Corintios 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos, como cristianos, entregarnos al Señor en sacrificio, sacrificio vivo. ¿Por qué dice vivo? Porque los sacrificios del pasado, del Antiguo Testamento, eran muertos, ellos no podían decir nada. Al pobre corderito lo cogían, lo amarraban, lo llevaban allá y lo destrozaban. Y él nunca quiso ser sacrificio. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro culto racional es que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo. Yo no sé qué tengamos que sacrificar, que no estemos sacrificando. Hay un hombre que le preguntaron a un cristiano, un general que Dios utilizó mucho, y le dijeron: venga usted, ¿por qué Dios lo utiliza tanto? Y él dijo, luego de rascarse las canas, dijo: yo creo, estoy seguro que es porque yo le di a Dios todo de mí. Cuando leía eso decía: wow, qué hermoso es poder yo decir: yo le di todo de mí a Dios. Y viene mi pregunta para ustedes, hermanos: ¿ustedes le han dado todo al Señor? ¿O le han dado migajas de su tiempo, de su dinero, de su pensamiento, de su actuar? ¿Cuánto? Y es una pregunta para usted. Porque yo no sé. Yo puedo pensar y puedo pensar mal. Pero Dios sabe cuánto tú le has dado. Cuánto todavía hay de ti y cuánto hay del Señor en ti. Transformado, renovado nuestra mente. Si usted piensa de una manera cuando somos cristianos y entendemos lo que Dios ha hecho, nuestra mente debe ser transformada, renovada, nuestro entendimiento, de entender que yo ya no soy yo, que soy del Señor porque Él pagó por mí. Necesitamos entender que no somos llaneros solitarios, que los dones y que esta vida es para tratar juntos, para trabajar juntos en equipo para el Señor, que una cosa lleva a otra, que separados de mí, dice su palabra, nada podemos hacer. Yo y mis hermanos le pido a mi Señor que me ayude, que nos ayude como iglesia a glorificar su nombre, que nos ayude a descubrir los dones que Él nos da. Pero ¿saben qué? Si no estamos dispuestos a obedecerles, el Señor no va a mostrar su voluntad en nosotros. El Señor muestra la voluntad a aquellos que están dispuestos a hacerla y a seguirla. Yo no sé en qué circunstancias estés hoy, pero hoy el Señor te está diciendo: te amo, te rescaté y te doy unos regalos maravillosos para que juntos, para que todos edifiquen la iglesia del Señor. Vamos a orar. Dios, cuán bueno tú eres, Señor. Gracias, Padre, por dotarnos de esos regalos maravillosos que nos diste por tu gracia, Señor. Yo hoy te pido, mi Dios santo, te pido que tú, Espíritu Santo, obres en nosotros, que abra nuestro entendimiento, que renueve nuestra mente, que nos permitas cada día acercarnos más a ti. Que cada día entendamos la magnífica obra que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, y que tú no quieres que nadie se pierda, que al contrario quieres utilizarnos para que tu iglesia crezca. Ayúdanos, mi Señor, a ser parte de ello. Permítenos, Dios, cada día, cada uno de nosotros vivir para ti. Permítenos obedecerte y permite, mi Rey, que esta tu iglesia podamos crecer juntos.
que podamos ayudarnos los unos a los otros y llevarnos un día a tu estatura. Te alabamos, Rey, y te bendecimos. Amén y amén.